Si alguien todavía no tiene el material en el escrito, o se las trajeron, aquí están las carpetas. Si alguien no lo tiene, ahí puede tomar una carpeta. Es el tema que vamos a tratar, vamos a reflexionar el día de hoy. Vamos a iniciar con la oración. En su hoja está la oración. La oración, el título del tema es Hoy debo hospedarme. Así se dice el título, ahí lo tienen ustedes. Bien, vamos a tomar la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: Oh Rey Celestial, Paráclito, Espíritu de verdad, que estás en todas partes y lo llenas todo, vienes y dador de vida. Pon en mí tu morada, purifícanos de toda mancha y salva, oh bueno, nuestras vidas. Espíritu que procedes del Padre y bajaste a través del Hijo sobre los discípulos, salva y santifica a quienes te han reconocido como Dios. Luz es el Padre, luz el Verbo y luz el Espíritu Santo, que viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar de inicio el texto del evangelista San Lucas, capítulo 19, versos 1 y siguientes. Es un texto muy conocido, inmediatamente lo vamos a recordar, pero es muy interesante por lo que vamos a reflexionar de él. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos comenzaron a murmurar, diciendo: ha ido a hospedarse con un pecador. Llegando un momento, Zaqueo se puso en pie y dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Dijo Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, pues a partir de este texto vamos a hacer nuestra reflexión. Antes de tocar algunos puntos sobre la palabra de Dios, quisiera señalar también algunos aspectos de la realidad en la que estamos viviendo. Estamos viviendo una realidad desde hace tiempo cada vez más acentuada. Y esta realidad se subraya sobre todo en el aspecto del individualismo. El individualismo donde la persona va alejándose de los demás. La persona va aislándose. La persona va encerrándose en sí misma. El aislamiento, el individualismo nos lleva a mirar nada más nuestras necesidades, nos lleva a mirar nada más nuestros gustos, nuestras intenciones, y se van dejando de lado
las necesidades, los gustos, sobre todo eso, las necesidades de los demás. Las urgencias de los demás pasan a un segundo término. Y esto es algo que nos hace pensar mucho. Es cierto que es algo que se ha venido acentuando paso a paso durante el tiempo, pero también tuvo un aspecto que sobre todo para nosotros ahora lo estamos viviendo a nivel universal, tuvo un aspecto que todavía lo enfatizó más, y fue la época de la pandemia. En la época de la pandemia, no por gusto, no por decisión personal, sino porque no se encontraba un medio para hacer frente a la enfermedad, a la bacteria, al virus que había, a la infección que había. Entonces se nos pidió tomar distancia, se nos pidió alejarnos. Muchas personas iban a trabajar, pero con muchos cuidados. Otras personas que pudieron empezaron a hacer su trabajo desde casa. Los escolares, las escuelas comenzaron a transmitir vía internet las clases. Entonces, hubo pues una necesidad de ese aislamiento, de esa separación de los demás. Se nos pedía, ustedes se recordarán, no hace tanto, se nos pedía que no visitáramos ni siquiera a nuestros familiares. Por ahí me acuerdo que había un anuncio que decía que porque quería mucho, decía un niño, quería mucho a sus abuelitos, entonces por eso no iba a visitarlos, porque quería mucho a sus abuelitos, es decir, era como un favor, era un cuidado especial, era una manera de decirle a los abuelitos que los quería, no yendo a visitarlos. Entonces, eso acentuó todavía más este aislamiento, este individualismo, nos hizo pensar mucho en nosotros mismos, en nuestro cuidado. Y con los que se vivía en casa, pues había que estar muy atentos. Si alguien salía y al regreso, pues tenía que de alguna manera desinfectarse, quitarse y lavar esa ropa, ponerse una ropa diferente, etcétera. O sea, había diferentes formas y protocolos, pero teníamos que estar muy atentos. En la escuela, por ejemplo, hay unos datos que llaman mucho la atención. En el 2021, cuando ya empezó a retomarse, aunque sea de manera híbrida, es decir, presencial y virtual, las clases, en el 2021, de todos los alumnos que estaban inscritos en el país, 10 millones de alumnos no regresaron, no se volvieron a inscribir, ni siquiera virtualmente, porque había la opción de que podían inscribirse virtualmente. 10 millones, o sea, si estamos hablando de una población de estudiantes alrededor de, no sé, entre 40 y 50 millones, lo que significa 10 millones, casi el 20% o más del 20%. Bueno, en el siguiente año, 2022, bajó la cantidad y entonces no se inscribieron a la escuela en el 22, el año pasado, 5 millones. Ya bajó la cantidad, ya regresaron otros. No sabemos ahora, en el 2023, todavía está por verse el siguiente curso escolar. Ojalá que todos los que de alguna manera estaban inscritos antes de la pandemia y por la pandemia ya no regresaron a la escuela, ojalá que en este año regresen ya todos a sus actividades normales.
Sobre todo, repito, son las escolares. Muy bien, los que están allá atrás, miren, aquí hay un material, cada quien tiene su carpeta, que es de donde estoy tomando el tema, para que tengan su material. Muy bien, bueno, entonces, esto es un aspecto que hay que subrayar, el individualismo que se ha venido dando. Y es un tomar distancia de todo, un aislarse, un encerrarse, no tomar en cuenta mucho a los demás. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos insensibles ante las necesidades de los demás? Nos volvemos cada vez como un tanto, ajenos a lo que les está sucediendo a los demás. No nos interesa tanto, ese es el individualismo. Me interesa mi persona, me interesan mis necesidades, nada más. Yo no digo que nos olvidemos de nosotros, claro que tenemos que cuidarnos y atendernos y ver por nosotros, sí, pero también, por supuesto, necesitamos ver por los demás. No vivimos en sociedad para vivir ajenos unos a otros, vivimos en sociedad para ayudarnos mutuamente. Nacemos en una familia precisamente para eso. Nuestros padres, nuestros abuelos, pues claro que fueron ayudándonos a crecer, olvidándose en ocasiones o atendiendo, siendo generosos con nuestra persona, con nuestra vida. Entonces, por eso es que el individualismo ha creado un cierto problema en una actitud que no es cristiana, y más ahora pues que ya podemos relacionarnos libremente, que ya podemos tener un trato un tanto normal con los demás. Entonces, es cristiano este aspecto de la relación con los demás, no es cristiano el individualismo, porque nuestro Señor mismo dejó como una indicación muy clara. Ustedes se recordarán aquel texto de la Biblia en donde nuestro Señor dice: al final de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre y apartará a unos de otros, y a uno les dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me asistieron. Y entonces ellos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos necesitado y te atendimos? Y dice nuestro Señor: lo que hicieron con uno de estos más pequeños o necesitados, conmigo lo hicieron. Entonces, por supuesto que nuestro Señor con esta palabra rechaza todo individualismo, nada más pensar en nosotros mismos, nada más ver nuestras propias necesidades y intereses. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención. Hace unos días escuché una encuesta que me llamó mucho, me dejó pensando, y yo creo que también les va a hacer pensar a ustedes. Se hizo una encuesta aquí en Guadalajara, preguntando a los jóvenes ya un tanto mayores que estaban como en edad de elegir la vocación, y sobre todo a aquellos que estaban interesados más por la vocación al matrimonio, si algún día les gustaría tener hijos. Y entonces fue muy común, así más de la mitad de aquellos jóvenes respondieron que no estaban interesados en tener hijos. Entonces la pregunta siguiente fue: ¿y por qué? ¿Y por qué no están interesados en tener hijos? Y la respuesta en general fue sorprendente, o sea, nada cristiana, porque yo no estoy dispuesto, decían, no estoy dispuesto a gastar años de mi vida para cuidar a otras personas, sus propios hijos. Por eso no estoy dispuesto a tener hijos, porque no estoy dispuesto
a invertir años de mi vida para los demás. Y me deja mucho pensando, porque entonces nuestros papás sí quisieron y sí invirtieron tiempo en nosotros. Ellos sí invirtieron, ellos sí se dedicaron, ellos sí han hecho mucho, poco, lo que sea, para que sus hijos crezcan, para nosotros. Pero me llamó mucho la atención porque eso es algo que piensan muchos jóvenes. Más de la mitad dijo no querer tener hijos porque no están dispuestos a ver por otras personas. No, si yo estudié, si yo me preparé, si yo invertí en mi vida, es para disfrutarla yo. Yo quiero disfrutarla, creciendo yo quiero dedicarme a lo que a mí me gusta. Tener mi negocio, viajar, disfrutar, irme de vacaciones con frecuencia, etcétera, etcétera. Gastar para mí. ¿Cómo gastar para otra persona? Oye, pero van a ser tus hijos, sea quien sea. Entonces, eso me llamó la atención y eso fue algo de aquí, de nuestra ciudad. O sea, ¿cómo pensar en esa situación, no? ¿Cómo pensar en una situación en donde se piensa más en sí? Ese es el individualismo. Ese es el aislamiento. Ese es el encerramiento. Me olvido de los demás. Los demás no existen para mí. Totalmente contrario a la visión cristiana. Totalmente contrario, ¿por qué? Pues porque Cristo, si hubiera pensado nada más en Él, pues no sale a predicar, no sale a formar una iglesia, no sale a entregarse por nosotros, no se entrega en la cruz. Pues, ¿cómo voy a entregarme yo por los demás? Que cada quien sufra lo que tenga que sufrir. Ah, caray. Imaginémonos si Cristo hubiera pensado de esa manera. Entonces, es totalmente anticristiano. El individualismo nos aleja de esta visión cristiana. Más todavía, a veces nos aleja, por supuesto, de la verdad. Nos aleja de principios. Nos aleja de formas de vida. Ese es un individualismo. Alejarnos de... ¿Y cómo nos alejamos de la verdad? ¿O cómo nos alejamos de principios? Yo decido según como en este momento me convenga. Eso es alejarse de la verdad. Oye, no, es que esto está mal. No. Yo estoy decidiendo de acuerdo a como a mí me parece bien. Y si a mí me parece bien, entonces, aunque los demás digan lo contrario, Dios mismo diga otra cosa, a mí me parece bien esto. Esa es otra forma de individualismo que le llamamos relativismo. La verdad no nos interesa. La verdad que la acepten los que quieran. Yo no la acepto. Ese es ser individualista y por lo tanto me lleva al relativismo. Me alejo, tomo una distancia. Más peligroso se está volviendo ese relativismo, ese individualismo, cuando tomamos distancia, por supuesto ya de la verdad, tomamos distancia de Dios, tomamos distancia de la propia familia. Vivimos en nuestra familia pero no integrados. Pues que le pasa esto a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, bueno, pues ese es su problema. Ese es el individualismo lamentable que se puede dar y que en algunas partes se está dando y del cual nos previene la palabra, nos previene el Señor, nos previene la iglesia. La iglesia significa eso. La iglesia significa unidad, comunidad, asamblea, reunión. Pero una reunión que nos lleva a tener iguales sentimientos que los de Cristo. Fíjense que era muy curioso, pero a uno lo hace pensar mucho. La iglesia comenzó con 12 apóstoles,
y temerosos, hasta que viene el Espíritu Santo y los fortalece, y entonces salen a predicar, no importando que corra riesgo su propia vida. Pero así empezó la iglesia, con unos cuantos. Y hay una frase que me llamó mucho la atención de cómo se presentaba a la iglesia de aquel tiempo. ¿Quiénes son los cristianos? Decían, miren cómo se aman. Ese era como un signo distintivo del cristiano de aquel tiempo. No se le llamaba cristiano, por supuesto. Era discípulo de Cristo, pero no tenía ese nombre. Hasta el año 100 se le llamó cristiano a los seguidores de Cristo. Miren cómo se aman. Y amar es no decir nada más a alguien que se le ama, se le estima, sino manifestarlo con las obras, manifestarlo con la entrega, manifestarlo con la disposición de servir. Ese es el amor. Esa es la manera de ser cristiano, de actuar como cristiano. Muy bien. En la segunda parte, en la parte de atrás de su hoja, están algunos elementos de esta lectura, de esta palabra de Dios con la que iniciamos. Es muy curioso esta parte del Evangelio, en donde dice que nuestro Señor fue a visitar esta ciudad. Es una ciudad antigua, la ciudad de Jericó. Y había este hombre de baja estatura, llamado Zaqueo, que tenía la intención de conocer a Jesús, nada más. Esa era toda su intención. No tenía la intención de platicar con él, de hacerle alguna pregunta, de encontrarse con él, no. Quería verlo solamente al pasar. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que cuando pasa nuestro Señor junto a él, porque estaba trepado en un árbol, dado que estaba de baja estatura, los demás no lo dejaban ver, entonces se subió a un árbol. Cuando pasa por ese árbol, nuestro Señor le dice, Zaqueo, baja pronto porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo pues se sorprende porque dice, bueno, pues aquí están muchos seguidores y mucha gente que incluso pues quisiera recibirlo. No es que él no quisiera recibirlo, él quería nada más conocerlo, pero no se sentía digno de recibir a Cristo, a un maestro, por la vida que llevaba. Era un publicano, era un pecador público, y por lo tanto entonces no podía recibir a un maestro. O el maestro no podía entrar a una casa de un publicano, de un pecador. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que no solamente le dice a Zaqueo que quiere hospedarse en su casa, sino que va a su casa y entra a comer con él y con su familia, con sus conocidos. Y dice la palabra de Dios que escuchamos, el texto que escuchamos, que dice que todos empezaron a murmurar. Ha entrado a comer a casa de un pecador. Y es que eso, entrar a una casa de un pecador era ser impuro, quedar impuro. Era ser también pecador. Sentarse a comer, más todavía. Quiere decir que está compartiendo los alimentos, por lo tanto, es del mismo gremio, ¿no? Tiene las mismas conductas, las mismas actitudes. Pero nuestro Señor sabe que tiene esa conciencia de su misión. No son los sanos los que necesitan de médico. Por eso nuestro Señor no ha venido, nada más a buscar a los que viven bien, que qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Sino ha venido a ofrecer la misericordia de Dios. También este es hijo de Abraham, por eso hoy bien ha entrado la salvación a esta casa. Bueno, pues esa fue la
el inicio de aquel encuentro. Zaqueo baja pronto, se va y lo recibe en su casa, le ofrece una comida, y ya pasada la comida, a él y a sus discípulos, ya pasada la comida, entonces se pone de pie. Ponerse de pie significa, voy a dar un paso, voy a disponerme a decir algo con toda formalidad. Y delante de propios y extraños, los que estaban ahí, unos muy conocidos, otros que no conocía por supuesto, porque venían con Jesús, delante de ellos dice: Señor, hoy voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces más. ¿Por qué esas dos formas dice Zaqueo de lo que va a hacer? Bueno, la primera, voy a dar la mitad de mis bienes, significa recordar aquel mensaje de Juan el Bautista que cuando se estaba esperando al Mesías dijo: el que quiera esperar al Mesías, pues que comparta, que sea generoso, que sea solidario. ¿Se dan cuenta de que es todo lo contrario a ser individualista? Que comparta. Si tiene 2 túnicas, que dé una. Ahí está. Si tiene 2 túnicas, que dé una, la mitad. Por eso Zaqueo dice: voy a dar la mitad de mis bienes. Está respondiendo a aquello que Juan el Bautista había invitado. Para esperar al Mesías hay que ser generosos. Para recibir al Mesías hay que estar dispuestos a compartir. Nadie que esté pensando nada más en sí mismo está abriendo su corazón para recibir a Jesús. Está buscando sus propios intereses. ¿Y cómo va a recibir así a Jesús si está buscando sus propios intereses? Él mismo se cierra la puerta, o nosotros mismos nos cerramos la puerta. La segunda razón que da Zaqueo, o la segunda expresión que dice Zaqueo es: si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces más. Y esto significa responder a una norma romana. La ley romana decía que si alguien defraudaba tenía que devolver 4 veces más lo defraudado. ¿Qué da a entender esto? Da a entender que la respuesta de Zaqueo o el cambio de Zaqueo va de acuerdo a 2 mensajes. Primero, al mensaje judío, que es el de Juan el Bautista: si quieres disponerte a recibir al Mesías, comparte. Y la segunda, a la ley romana, por aquellos que estaban ahí, que compartían y que eran de alguna manera romanos. Entonces, da un mensaje para aquellos que provienen de los judíos y para aquellos que provienen de los romanos. Para todos. Para todos queda claro que Zaqueo en ese momento cambia de vida, cambia su forma de vivir, cambia su forma de compartir o de tener sus dones, sus bienes. El cristianismo comienza con el encuentro con Cristo. La fe comienza encontrándose con Cristo. Y por supuesto, el encontrarse con Cristo, después vendrá una respuesta. La respuesta de Zaqueo fue esta. Se sorprendió desde un principio Zaqueo el decir: hombre, yo nada más vine a ver pasar a Jesús y mire lo que me llevo. Me llevo al mismo Jesús, se va a mi casa y dice: vengo a hospedarme, quiero hospedarme. No es decir, Jesús no viene a visitar. Jesús no viene a hacer nada más, a estar un momento con nosotros. Jesús viene a hospedarse, viene a quedarse. Otra cosa es que nosotros lo mantengamos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra forma de vida. Otra cosa es eso, ¿no? Pero Jesús viene a quedarse entre nosotros. Viene a hospedarse. No sé si en esto me doy a entender, pero
Pero no es Jesús aquel como que te visito a ratos, ¿no? O estoy contigo por momentos, o estoy contigo solamente en ocasiones, ocasionalmente. No, vengo a hospedarme, vengo a quedarme, si tú lo quieres. Zaqueo abre la puerta y se queda Jesús con él. ¿Y cuál es la reacción de Zaqueo después de que Jesús se queda con él? La reacción de Zaqueo es cambiar de vida. Maestro, voy a cambiar de vida. Le voy a dar la mitad de mis bienes. Y si alguien defraudé, voy a devolverle 4 veces más. Aquella riqueza que había guardado por años y cuidado y a lo mejor hasta reinvertido y toda la cosa y protegido, aquella riqueza, era un hombre muy rico, aquella riqueza en ese momento, miren, se hizo polvo. ¿Por qué? Porque era más importante lo que había conocido ahora, a quien había conocido ahora. Y nos recuerda otra palabra, otra parte de la palabra de Dios, que es aquella de dos ejemplos, ¿no? Aquella del vendedor, comprador, conocedor de perlas finas. Él compraba perlas finas. Cuando se encuentra la mejor perla fina, va y vende todas las que tiene para comprar esa mejor perla fina. ¿Y qué significa? Cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos con Jesús, de verdad cuando nos encontramos y sabemos quién es Él y cómo nos ama, y hasta dónde ha llegado para entregarse por nuestra salvación, entonces somos capaces de dejar esas perlas finas, ¿no? Eso que a lo mejor durante tiempo hemos guardado, invertido, no me interesa ya. Eso significa ese comprador o ese experto en perlas finas, ¿no? O aquel que, dice la palabra, que encuentra un tesoro en el campo, pues de repente lo vuelve a enterrar y va y vende, se deshace de todo, va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Es decir, todo lo demás pasa a un segundo término, con tal de quedarse con ese tesoro. Pues eso es lo que pasó con Zaqueo. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Y Zaqueo lo recibió y se quedó con él al grado de que le hizo cambiar de vida. Ya no le importó tanto su negocio, lo que hacía, cobrar impuestos. No, ya no, eso quedaba en la historia. Ya no le importó tanto su riqueza. Ahora lo que importaba era estar con Jesús, seguir recibiendo a Jesús. Y no se puede servir a dos amos, No se puede servir a dos amos, porque alguien dirá, bueno, pues entonces yo me quedo con mis gustos, me quedo con mis cosas y me vuelvo individualista, pero también estoy con Jesús. A ver. No se puede servir a dos amos. No quiere decir con esto que los bienes materiales sea algo de lo cual todo cristiano tenga que desprenderse, ¿no? Sino más bien los bienes materiales tiene ahora que saberlos usar al estilo cristiano. Finalmente son bienes. Si Dios puso en alguien bienes, pues que los administre bien. Y así da gloria a Dios. Sirve a los demás. Bien. Hay una parte que me gusta mucho. Ustedes lo tienen en la última parte de su hoja, en la parte de abajo. Es tan dinámico este evangelio, este texto del evangelio de Zaqueo, es tan dinámico que nos hace pensar. Primero, el mensaje cristiano y el seguir a Cristo no es para vivir pasivamente. El mensaje cristiano nos lleva a un dinamismo continuo.
Yo puse esos verbos, pero puede haber muchos más, ¿no? Yo puse esos, pero por supuesto que habría que analizarlo más a fondo. Ven ustedes cómo ese dinamismo del texto nos hace pensar. Zaqueo sale de casa. Primer verbo, salir. Zaqueo camina hacia el encuentro. Zaqueo buscaba dónde ver a Jesús. Zaqueo sube al árbol. Zaqueo baja ante el llamado. Zaqueo conduce a Jesús a su casa. Zaqueo recibe a Jesús. Zaqueo se pone en pie. Zaqueo expresa su decisión. O sea, ven ustedes que el Evangelio no es así como, pues qué bien, yo creo en Cristo y qué bueno, o sea, que la vida ruede y yo sigo tomando mis decisiones y sigo llevando mi propia forma de ver las cosas, ¿no? Sigo tomando decisión de acuerdo a como yo lo veo. Ese no es, lamentablemente, pues ese no es el cristianismo, ¿no? El cristianismo que pudiera ser un cristianismo hoy de algunos hermanos, que dicen, sí, creo en Cristo, pero yo sé cómo llevo mi vida. Oye, espérame, creer en Cristo no significa, ¿sabes qué, Jesús? Me sirves cuando me va bien. Y entonces te busco. Me sirves cuando me ayudas. Y entonces, claro que te agradezco. Me sirves cuando me favorece. Pero ya de otras cosas, mira, eso ya déjamelo a mí. Yo decido lo que sé hacer, lo que quiero hacer. No, ese no es el cristianismo. O sea, eso no es ser cristiano. No, pues ese es de alguna manera aprovecharse, eso es de alguna manera hacer a un Cristo de la propia forma que yo quiera, ¿no? A mi manera. No, eso no puede ser el cristianismo. Y estos verbos a mí me hacen mucho pensar. Ven ustedes cómo ser cristiano es tomar decisiones. Y es tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado en el Evangelio, porque creemos que lo que Jesucristo nos enseña es verdadero, es lo cierto, es el camino del bien. San Juan mismo, el evangelista San Juan dice que Jesús, él se autoproclama, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahora, no quiere decir con esto que nos despersonalizamos, ¿verdad? Entonces yo quiero decir que ya no voy a pensar por mí, ya no voy a hacer yo. No, al contrario, seguir a Cristo me hace efectivamente encontrar la verdad de mí mismo, realizarme como persona, realizarme con la dignidad que tengo como un hijo de Dios. Eso es seguir a Cristo. No es una verdad que de una manera se imponga y que me despersonalice. Así pensaron algunos. Hubo una ocasión, dice el Evangelio, hubo una ocasión en que los discípulos se asustaron de lo que Jesús les enseñaba. Y entonces se sorprendieron cuando Jesús les dice que les iba a dar a comer su propio cuerpo. Y los discípulos, algunos y buen número de ellos, dijeron, ¿qué está pasando con el maestro? ¿Nos va a dar a comer su propio cuerpo? Pues ¿de qué se trata, no? ¿Se va a hacer pedacitos o qué? O sea, no lo comprendían. Y entonces pensaron ellos que Jesús había perdido la razón. Y comenzaron a irse. Comenzaron a irse. Y buen número que se fue en esa ocasión, ¿no? Estaban asustados. Y nuestro Señor no dijo nada. Dijo, bueno,
No voy a acomodar las cosas y no dijo, a ver, no, espérense, no se vayan, no, ¿cómo se van a ir? Me van a dejar solo. Voy a fracasar en mi misión de formar el reino de Dios. No voy a cambiar las cosas así como para que se queden más. Se fueron. Y los pocos que se quedaron, cuando voltea nuestro Señor y ve a unos cuantos, todavía les dice, ¿ustedes también quieren irse? Adelante. El cristianismo exige y espera siempre la libertad de los discípulos. Quien me quiera seguir lo tendrá que hacer libremente, no obligadamente. Todavía los que se quedaron fueron cuestionados. Y entonces toma la palabra Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a encontrar la verdad? ¿Con los fariseos? ¿Con los saduceos? ¿Con los escribas, como interpretan la palabra? ¿Con ellos vamos a encontrar la verdad? No la comprendemos ahora del todo, pero finalmente es la verdad. Efectivamente, no la comprendemos muchas veces del todo la palabra, pero finalmente es la verdad. Y en eso estamos ciertos y lo hemos comprobado en muchas cosas. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muy bien, pues muy estimados hermanas, hermanos, me da mucho gusto que hayamos podido tener esta reflexión en este día. Esa hoja es para ustedes. Pueden después darle una repasada, leerla, releerla. Creo que nos ayuda sobre todo pues para encontrar un camino de conversión, de preparación a la celebración de la Pascua. La conversión de nuestros corazones comienza no tanto en las decisiones que nosotros hagamos, que claro, tenemos que tomar decisiones, como lo hizo Zaqueo. La conversión comienza encontrándonos con Cristo, abriéndonos y recibiendo a Cristo. ¿Qué sorpresa se llevó Zaqueo cuando nuestro Señor visita su casa? La única casa que visitó, al menos eso nos hace ver ese contexto, la única casa que visitó en esa ciudad, la de Zaqueo, la del más pecador, o uno de los más pecadores. Visitó esa casa y eso llevó a reaccionar de esta manera a Zaqueo, que comienza una vida diferente. Me parece que ese es el camino que nosotros queremos seguir, encontrarnos con el Señor para después tomar nuestras decisiones. No dejemos de aprovechar cualquier momento, cualquier ocasión de encontrarnos con Cristo. Su palabra, la oración, los sacramentos, la Santa Misa, son encuentros con Él. Un momento de oración todos los días, algún momentito, 2, 3 minutos, estar con el Señor, vieran cuánto nos ilumina, cuánto nos ayuda, cuánto nos fortalece. Y eso poco a poco va a ir dando la fuerza de ir viendo por dónde caminar y qué hacer. Nos da la fuerza de la gracia para poder cambiar en nuestra vida, el encuentro con Cristo. Les agradezco su atención y vamos a recibir la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias en esta noche porque tu palabra nos ilustra, porque sabemos que tú eres el que nos congregas, nos has traído aquí, nos ayudas, iluminas nuestra mente y nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Te agradecemos por tu presencia,
Agradecemos por todos los dones que nos das y queremos pedirte que nos ayudes siempre a caminar en tus sendas, a seguir tu verdad. No permitas que caigamos en las garras del individualismo. No permitas que caigamos en el relativismo de las cosas, en dejar de lado tu verdad, en olvidarnos de los demás, en olvidarnos de los más cercanos y de los más necesitados. Al contrario, haznos generosos para que podamos así dar testimonio de todo lo que has hecho por nosotros. Que tu Espíritu nos siga guiando. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan muy buenas noches y muchas felicidades. Van a darles un aviso si nos permiten. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Jennifer y nosotros somos un movimiento que ahorita tiene como sede el Templo Expiatorio. Nosotros nos llamamos Red San José Sánchez del Río, que promueve la vida y el testimonio de los mártires cristeros, específicamente a San José Sánchez del Río. Queremos hacerles la invitación a participar con nosotros en este movimiento. Nos reunimos regularmente los jueves a las 7 de la tarde. No lo hacemos cada semana, sino cada 15 días. Y queremos invitarlos a una actividad que tendremos el siguiente jueves. El siguiente jueves a las 7:30 vamos a tener una hora santa. Vamos a estar un momento con el Señor en la capilla que está aquí abajo, la capilla menor. Por si gustan asistir, los esperamos a todos son bienvenidos. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Red San José Sánchez del Río y también en Instagram. Y muchas gracias. Cualquier duda o consejo o lo que sea, nos pueden hablar sin ningún problema. Nosotros estamos para servirles. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este quinto y último día de la meditación de estos ejercicios espirituales que compartieron los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Guadalajara en la parroquia del Expiatorio Eucarístico de Guadalajara, y hoy estamos en uno de los salones de los adoradores que está en una planta alta, debido a que este día se está realizando la Santa Eucaristía, se está viviendo la misa y la solemne vigilia, que será a las 9 de la noche, con motivo, la vigilia de oración con motivo de los 103 años de la adoración nocturna de Guadalajara. Les voy a mostrar este salón para que ustedes lo conozcan. Estamos abajo del campanario de la Torre del Expiatorio. Está aquí este salón y se puede ver también la parte de abajo de la plaza del Expiatorio, ahora parroquia del Expiatorio Eucarístico de Guadalajara. Y hoy se encuentran congregados los integrantes de la adoración nocturna de Guadalajara, de distintas comunidades. Así es que les agradecemos mucho a todos, les encomendamos en sus oraciones a cada uno de ellos. Les agradezco, amigos, el habernos acompañado en esta serie de ejercicios espirituales, para los ejercicios espirituales que fueron esta semana desde el lunes pasado hasta este viernes que está culminando hoy en esta semana. Pueden encontrar más abajo de la página todos los días con cada uno de los obispos desde este lunes pasado hasta hoy que culminan estos ejercicios espirituales, y sobre todo que lo puedan compartir también con los enfermos, con las personas que están postradas en cama, que no pueden acudir
a una comunidad parroquial a vivir los ejercicios espirituales, porque recuerden que viviendo los ejercicios espirituales también en sus comunidades, si ustedes tienen la posibilidad de estar de forma presencial, pueden obtener su indulgencia con las condiciones también que pide la Santa Madre Iglesia. Muchísimas gracias, amigo, me despido de ustedes desde este Salón de los Adoradores. Gracias por habernos acompañado. También en mi canal de YouTube están cada una de las meditaciones que hicieron 5 de los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Guadalajara, desde este lugar donde también todos los días se realizan vigilias de oración en expiación por nuestros pecados, pidiendo por nuestra iglesia, por las familias y también por todos los sacerdotes. Muchas gracias, que Dios los bendiga, amigos.